Hola, bienvenido una vez más al canal. Está alerta a los spoilers, ya que querrás saber cada detalle de esta impactante historia de horror, de la película llamada Síndrome de Berlín. Claire Hubble es una mujer australiana que visita Berlín en busca de una experiencia distinta a la que vive en su país. Al llegar, pronto se hace amiga de un grupo de desconocidos que ha conocido en una azotea y con los que pasa toda la noche de fiesta y bebida. Al otro día se despide de sus nuevos amigos cuando abandonan la azotea y se queda para hacer fotos de la ciudad. Al siguiente día, Claire da un paseo por la ciudad, se detiene en un mercado en donde compra un vestido y algunas baratijas, hace algunas fotos más de la ciudad y se dirige a la librería. Ahí se le ve hojeando una monografía sobre Gustav Klimt. Abandona la librería y al salir se encuentra con Andy, quien le ofrece unas fresas. Le pregunta si le gustan las fresas, diciendo que ayudan a olvidar los problemas. Los dos empiezan a hablar inmediatamente y Claire, que está impresionada con su forma de hablar inglés, le pregunta si habitualmente practica su inglés charlando con extranjeros. Andy se ríe y le dice que enseña inglés en una escuela de deportes. El dúo comienza entonces a caminar juntos y a hablar más sobre ellos. Tienen una buena conexión y acaban pasando todo el día juntos. Antes de abandonar el vehículo, casi se besan, pero Andy se detiene y se despide de ella. Claire se resiste a irse a Dresde al día siguiente, así que se dirige a la librería donde había conocido a Andy. Sorprendentemente, lo encuentra ahí, hojeando la monografía de Klimt. En la siguiente escena, los dos hablan sobre las fotografías de Claire en un bar local mientras toman cerveza. Cuando están charlando, Andy se fija en el collar con un anillo que lleva Claire en el cuello. Le pregunta si se lo regaló un chico, pero Claire le dice que se lo dio su madre, quien le dijo que si alguna vez se sentía en problemas, podía vender el anillo y volver a casa. Esa misma noche, Andy lleva a Claire a su casa en un edificio abandonado. Claire señala lo silencioso que es, dándose cuenta de que ya no vive nadie ahí. Dentro del apartamento, empieza a mirar alrededor del lugar. Claire se acerca a una ventana e intenta abrirla, pero Andy se acerca a ella por detrás, diciendo que no se abren. A continuación, se ofrece a prepararle la cena, pero Claire se niega. Ellos comienzan entonces a besarse y a divertirse mutuamente, y después se dirigen a la habitación, donde duermen juntos. Luego, Andy le dice a Claire que no quiere que esto termine, y que desea que sigan así. Claire responde que ella también desea quedarse. Un día después, vemos a Andy en el trabajo, donde tiene una clase de inglés para estudiantes de secundaria. Interroga a sus alumnos sobre una lectura que tuvieron el fin de semana y elige a una estudiante llamada Franca para que responda a su pregunta. Franca explica con detalle que ha demostrado que ha leído el libro, a pesar de su mal inglés. Por otro lado, en el apartamento de Andy, Claire se despierta y se viste para salir, pero se da cuenta de que está encerrada. Busca la llave por todas partes y mientras busca, descubre una habitación cerrada dentro de la casa y un esmalte de uñas rojo en un estante dentro del baño. También encuentra una foto del colegio de Andy, mientras sigue sin llave. Ella pasa el resto del día dentro del apartamento, frustrada, mientras espera el regreso de Andy. Andy está a punto de irse a casa cuando se encuentra con Peter y Hannah, que le invitan una copa. Él rechaza la propuesta, diciendo que tiene que encontrarse con alguien en casa. Cuando Andy regresa a casa, se encuentra con Claire, que está preparando té. Ella le dice que no ha podido encontrar las llaves de su casa y le pregunta si al menos ha dejado una llave en el lugar. Andy finge entonces que olvidó dejársela sobre la mesa. Claire cree que simplemente él se olvidó de dejar la llave, por lo que decide quedarse con él otra noche. Se duchan juntos y salen de fiesta. Vuelven a tener relaciones sexuales y al despertar, Claire le recuerda que debe dejar la llave y Andy le responde que la ha dejado en el tocador. Cuando él se va, ella desayuna y encuentra una monografía en la cocina. Ojea sus páginas y encuentra una foto de una mujer con las palabras Mine inscritas en sus hombros. Asombrada, Claire va al cuarto de baño para comprobar sus hombros y encuentra la misma inscripción. Se apresura a abrir la puerta con la llave que Andy le había dejado y se da cuenta de que no es la llave de la puerta. Al ver que las ventanas no se pueden abrir, toma su teléfono móvil y lo enchufa rápidamente para cargarlo y poder pedir ayuda. Enciende el móvil y se da cuenta de que Andy ha sacado su tarjeta SIM del teléfono. Claire, que se ha enterado de que está secuestrada, intenta escapar rompiendo las ventanas, pero le es incapaz, ya que estas tienen doble cristal reforzado. Además, todos los demás apartamentos del edificio están abandonados y no hay nadie que escuche sus gritos. Ella espera a Andy en la puerta e intenta salir cuando él entra, pero no lo consigue. Él actúa como si no pasara nada, ofreciéndole comida para su asombro. Claire intenta confrontar a Andy por no haberla dejado ir, pero Andy le dice que es ella quien ha querido quedarse. Claire entonces le dice que fue algo que dijo después de que se acostaran y que no lo decía en serio. Andy sigue sin dejarla ir.
lo que provoca que una enfurecida Claire lo ataque, pero él la sujeta atándola a la cama que está envuelta en plástico, con una toalla debajo. Al otro día, mientras Claire está atrapada en su apartamento, Andy va a cenar con su padre Erich y le menciona que está saliendo con Claire. El padre de Andy le pregunta que qué pasó con su anterior novia, Natalie, y Andy le dice que se regresó a Canadá. Enrich pregunta entonces de dónde es Claire y Andy le dice que es de Australia. Enrich le responde entonces, preguntándole a Andy por qué siempre elige a los turistas. Esa noche, Andy regresa al apartamento y se le ve poniendo sus llaves dentro de un pequeño casillero que contiene los documentos esenciales de Claire. Luego libera a Claire y le muestra el rompecabezas que le regaló. También menciona que le habló a su padre de ellos y que le envió un mensaje a la madre de Claire para decirle que estaba bien. Claire se levanta de la cama con orina por todas partes y le dice a Andy que su madre pronto descubrirá que no está bien, ya que paga las facturas desde su tarjeta. Mientras se está duchando, se horroriza al encontrar una larga cabellera rubia aglomerada en el desagüe y piensa rápidamente que probablemente no es la primera víctima. Mientras tanto, Andy continúa tomando fotos de Claire en posiciones perturbadoras. Coloca una toalla debajo de Claire y le ata las manos, pero la desata cuando le dice que no puede ir a ninguna parte. La mañana siguiente, antes de que Andy se vaya a trabajar, vuelve a meter las llaves en el casillero y lo coloca sobre la puerta principal. Asegurándose de que se ha ido, Claire empieza a buscar un arma o cualquier cosa que pueda utilizar. Finalmente, encuentra un desatornillador debajo del sofá. Andy está ocupado hablando con Peter en el trabajo cuando se da cuenta de que Hannah ha tomado su taza. Hannah se disculpa rápidamente y se ofrece a lavarla. Mientras le entrega la taza, ella le toca las manos, haciéndole actuar de forma extraña. Él se lava el brazo por el contacto con ella. Seguidamente, observamos a Andy regresando a su apartamento para encontrarse con Claire, quien está armando el rompecabezas que él mismo le había obsequiado. Ella lo convence para que se siente y la ayude a armarlo. De pronto, ella observa que él tiene las llaves en la mano. En el momento en que Andy pone una de sus manos sobre la mesa para arreglar una pieza del rompecabezas, Claire lo clava a la mesa con el destornillador que había encontrado. Ella toma la llave y logra escapar del apartamento, pero Andy no tarda en quitarse el desatornillador y corre tras ella. Por desgracia para Claire, no fue lo suficientemente rápida al abrir la segunda puerta, por lo que Andy la alcanza y golpea la puerta con su mano en medio, rompiéndole un dedo. Claire queda inconsciente por el dolor y él la lleva de vuelta al interior. Mientras se ocupa de sus heridas, vemos que ha dejado a Claire en el suelo. Un tiempo después, Andy visita a su padre Enrich, quien le dice que su madre ha llamado para preguntar por él, lo que hace que Andy hable amargamente de cómo huyó a Occidente antes de que cayera el muro de Berlín. Enrich le pregunta por sus heridas, pero Andy le miente que se las hizo al caerse y rápidamente descarta el tema. Esa misma noche, Claire le dice a Andy que echa de menos a su madre, pero Andy le dice que no tiene sentido echar de menos lo que no puede recuperar, sobre todo porque lo tiene a él. Le saca más fotos y la lleva a la habitación cerrada donde Claire escucha ruidos extraños. Al amanecer, mientras Andy se ha ido a trabajar, Claire intenta abrir la puerta cerrada, pero rompe los clips que hay dentro. No duda que Andy se dará cuenta. Al mismo tiempo, Andy está dando una clase de gimnasia cuando ve a Franca haciendo ejercicio. La mira fijamente de forma lujuriosa durante casi todo el curso, y Franca se da cuenta de que la está observando. A continuación notamos que ha pasado algo de tiempo desde que Andy se curó las heridas, por lo que saca unas tijeras del casillero. Utiliza las tijeras para cortar el vendaje de las manos de Claire y le pregunta qué es lo peor que podría hacerle, pero le asegura que no lo haría, ya que son un equipo. Momentos después, se encuentra con Claire en la ducha cuando Franca llega a su apartamento. Antes de dejarla entrar, Andy le advierte a Claire que matará a Franca si se entera de que la tiene como rehén. Resulta que Franca había llegado para coquetear con él porque la había mirado de reojo durante la clase de gimnasia. Cuando Franca ve una imagen de Claire en una toalla, Andy le dice que es su novia y amenaza con denunciar a Franca en la escuela, lo que hace que se vaya. Claire pregunta por el nombre de la chica y Andy se lo dice. Enseguida le da la vuelta, le corta el pelo y le toma más fotos. Cuando va a la habitación cerrada e intenta abrir la puerta, Claire se asusta de que pueda hacerle daño por haber tocado la cerradura. Una noche, Andy vuelve con un regalo de ropa interior para Claire, que no tiene más remedio que darle un espectáculo. Después de fingir, empieza a actuar como si estuviera peleando con él. Andy, decepcionado, le pregunta entonces si no puede ser normal, a lo que Claire responde que él es anormal. La abofetea y se marcha. Después de vestirse, Claire empieza a buscar sus pertenencias y encuentra recortes de uñas debajo de la cama.
Como está molesto, Andy decide pasar la noche en casa de su padre. A la mañana siguiente, Andy intenta despertar a su padre cuando se da cuenta de que este ha fallecido. Andy, que está deprimido, se queda en casa de su padre por una semana, limpiando la casa y cortando las uñas de los pies de su padre. Al mismo tiempo, Claire se queda en el apartamento con la luz cortada, pintándose las uñas. Incapaz de escapar, Claire, que está debilitada, encuentra más pistas sobre los anteriores prisioneros de Andy, se toma fotos y se come el último restante de la comida. Después de que Andy despide el cadáver de su padre, vuelve al apartamento para encontrarse con Claire, que parece aliviada, ya que suponía que no volvería. Andy le dice que ha perdido a su padre, y Claire consuela a Andy por su pérdida teniendo sexo con él. A medida que se acercan las fiestas, el ánimo de Claire se anima un poco, aprende a tocar el acordeón y empieza a cocinar y limpiar para Andy. En Navidad, Andy le regala libros con la inscripción de que es perfecta. Claire le pregunta entonces cómo la conoció Andy, y él le dice que la vio detenida en la calle observando algo. Ella lo cuestiona sobre la chica anterior, pero Andy lo niega todo. Su conversación lleva a Claire a hablar sobre su infancia, pero Andy parece no importarle. Más tarde, Andy le regala a Claire el perro de su padre. Al término de la Navidad, Andy lleva a Claire al bosque, planeando matarla con una hacha, y justo antes de hacerlo, un niño grita y corre hacia ellos diciendo que su hermano se ha herido en la pierna. Mientras Andy atiende al chico herido, Claire le susurra al otro chico que pida ayuda, pero él no entiende el inglés y le grita por haberlo agarrado. De repente aparece su madre. Cuando la mujer se va, Andy la lleva de vuelta a la casa en el maletero. Al cabo de un rato, Andy se da cuenta del amor que siente Claire por el perro, así que se lo quita y lo mata, diciéndole a Claire que se ha escapado. En la víspera de Año Nuevo, cuando Andy está en la fiesta de Peter y Hannah, Claire finalmente irrumpe en la habitación cerrada con llave y encuentra una silla de masaje, un álbum de fotos lleno de imágenes familiares y una foto de lo que parece ser Natalie, a quien Andy aparentemente había secuestrado y asesinado antes que a ella. Por otro lado, Andy, que no la está pasando bien en la fiesta, va a lavar los platos, donde tiene un encuentro extraño con Hannah, a la que le grita que siempre se tira a los hombres. Ofendida, Hannah le pide entonces que se vaya. Al salir, Andy se encuentra con otra turista e intenta ligar con ella como lo hizo con Claire. Ella se ríe de su pequeño error que él cometió en sus preguntas antes de marcharse con su amiga. Mientras Andy conduce hacia su casa, él comienza a buscar otra víctima. Por su parte, Claire consigue llamar la atención de un hombre mayor con una linterna en la mano, quien ve a Claire en una de las ventanas sin tapar e intenta rescatarla. Pero Andy llega a casa y mata a su posible rescatador con una palanca. Andy obliga entonces a Claire a ayudar a envolver el cuerpo en plástico, diciéndole que es su culpa que el hombre esté muerto. Después, Andy saca el cuerpo fuera y lo quema en un contenedor del patio. A continuación, cubre con tablas las ventanas del apartamento para que el suceso no se repita, y luego limpia la escena del crimen. Transcurre más tiempo, mientras Claire permanece retenida. Más tarde, Andy ve un anuncio de personas desaparecidas de Claire en el periódico, que incluye su foto. Entonces, le dice que empaque sus cosas en una mochila con la excusa de que va a fumigar el piso. Antes de empacar, Claire ve un montón de libros de trabajo que Andy está calificando. Se quema intencionalmente la mano en la estufa y roba uno de ellos cuando Andy sale de la habitación a buscar pomada. Luego, Andy regresa a su casa por última vez, cortando la luz y el agua al irse. En el trabajo, Andy reparte los cuadernos de sus alumnos, incluido el de Franca. Dentro del suyo, Franca descubre una foto de una Claire atada que había escondido ahí para que Franca la encontrara. Cuando Franca sale del aula impresionada, la foto cae al suelo y es descubierta, y circula por los demás alumnos. Andy se da cuenta rápidamente de que ha sido descubierto y sale asustado, regresando a toda velocidad a su casa. Franca va en bicicleta al apartamento y encuentra a Claire justo antes de que llegue Andy. Claire hace entrar a Andy en el apartamento, ocultándose en el piso inmediatamente superior al que tenía como rehén. Andy la llama por su nombre, pero ella responde entrecortadamente para confundir a Andy. Cuando Andy regresa a su apartamento, Claire lo llama por detrás. Antes de que Andy pueda reaccionar, ella cierra la puerta desde afuera. Luego saca sus documentos esenciales del casillero y se dirige a rescatar a Franca del armario que se encuentra en la cocina del apartamento de arriba, y la consuela. Al final, vemos a Claire paseando en un taxi por las transitadas calles de Berlín, disfrutando de su libertad. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro video del día de hoy. Comenta aquí abajo qué te ha gustado de esta historia. No te olvides de presionar el botón de me gusta y suscríbete al canal para ver más videos como este. Nos vemos en el siguiente.